La lección del día de hoy trata sobre el tema del neopentecostalismo. Usaremos dos bases bíblicas para esta lección y es 1 Corintios 14:26 y 1 Corintios 14:40. La primera dice: ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Edificación tiene que ver con construcción, es decir, que todo lo que hace en la iglesia debe abonar, debe bendecir, debe construir. Y 1 Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. De alguna manera, el escritor, en este caso el apóstol Pablo, recomienda y lo hace como un mandamiento que debemos practicar nosotros los creyentes, a que todo lo que se haga en la iglesia debe hacerse decentemente y con orden. La verdad central dice así: las manifestaciones del Espíritu Santo son experiencias sobrenaturales, únicas y muy especiales, que bendicen la vida del creyente. Estas deben procurarse siempre dentro de un marco bíblico. Es decir, que todas las manifestaciones del Espíritu que se desarrollan en la iglesia tienen que estar sustentadas bajo los principios bíblicos. Es decir, que toda manifestación espiritual que sucede en la iglesia tiene que tener una base bíblica. Objetivos. Vamos a conocer el origen histórico del neopentecostalismo, cómo comenzó, por qué se creó, quiénes lo crearon. En segundo lugar, vamos a analizar los aspectos sobresalientes de esta doctrina, algunas de estas doctrinas erróneas que ellos practican, y también vamos a cultivar el aprecio a la doctrina bíblica. Introducción. Para nosotros, los pentecostales, la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Y de ahí comienza la manifestación de los dones, de los ministerios y del fruto del Espíritu Santo. Pero un detalle muy interesante que nos va a ayudar a comprender la mecánica o la manera de operar de los neopentecostales es que para los iniciadores del neopentecostalismo, que inició en los años 50, ellos tenían una inquietud. Su inquietud era buscar una renovación espiritual, una brisa fresca. A ellos le llamaban también una lluvia tardía del espíritu, alejándose de alguna manera del marco bíblico. Y así es que surge el neopentecostalismo, con una búsqueda de algo más. Ellos sabían obviamente del avivamiento de Topeka, Kansas, en el año 1900, a inicios del año 1900, y ahora ellos querían algo nuevo, querían que surgiera un nuevo mover del espíritu. Y bajo ese pensamiento empiezan algunos hombres y mujeres a promover el establecimiento de un nuevo neopentecostalismo. Punto número 1. El origen del neopentecostalismo. El neopentecostalismo surge de una crítica a la postura pentecostal que se había establecido desde el principio del pentecostalismo sobre la base de Hechos 2, del 1 al 4, que la evidencia inicial de que una persona había sido bautizada con el Espíritu Santo era que hablaba en otras lenguas, así lo dice la palabra de Dios. Entonces, estos precursores del neopentecostalismo comenzaron a decir que eso era como convertirse en pentecostales conservadores o pentecostales tradicionalistas. Y ellos comenzaron a generar una especie de cisma para establecer que había que buscar algo más, que no solamente era el hablar en otras lenguas. De entrada, algo muy importante es que los pentecostales nunca hemos dicho que solamente se habla en otras lenguas.
También creemos en las diferentes manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, pero ellos más que todo lo tomaron como una excusa para hacer un problema. A partir de esas ideas comenzaron a surgir congregaciones cuya característica principal era buscar una experiencia sobrenatural, muy por encima del pentecostalismo clásico o el pentecostalismo bíblico. Vamos a ir viendo en la clase cómo ellos comenzaron a hacer apertura a la metafísica, en algunos casos a temas o doctrinas de la nueva era, y también comenzaron a abrazar ideas que ya iban más inclinadas hacia el espiritismo, y así comienza el neopentecostalismo, bajo el eslogan de darle libertad al espíritu, buscando nuevas experiencias sobrenaturales. Aquí le presento algunos ejemplos. Por ejemplo, ellos comenzaron a sacar prácticas basados en falsas enseñanzas o falsas doctrinas sobre la unción de la manguera, donde echan como con agua a la gente, la risa santa. Empezaron a sacar otras ideas como la unción de la gasolina, un nombre que le da a beber gasolina a otro creyente, la unción de la cachetada, un predicador que le da una cachetada a un creyente. Todo esto a simple vista, no necesita ser uno experto, podemos identificar la falta de decencia y la falta de orden en esas prácticas. Punto número 2. Aspectos sobresalientes del neopentecostalismo. En el afán de ir más allá, estos neopentecostales afloran del mismo el ir más allá de la creencia corriente de todos los cristianos. Ellos comenzaron a sacar nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevos principios, nuevos moveres, obviamente basados en lo sobrenatural. Y dentro de esto sobrenatural comenzaron a utilizar la doctrina de la confesión positiva, que en sus inicios se llamó movimiento de la palabra de fe. Esto lo podemos identificar por algunas frases que son muy escuchadas en la actualidad, frases como decláralo, confiésalo, empodérate de la fe, compromete la voluntad de Dios. Frases de ese tipo son las que utilizan estos hombres que practican la confesión positiva basados en el movimiento de la palabra de fe. Es decir, que como una combinación de que lo que declaras, lo que dices, eso sucede. Tan mundanales son estas declaraciones, hermanos, que si usted mira algún programa de televisión matutino en cualquier televisora conocida, usted se va a dar cuenta que ya hasta tienen secciones de la declaración diaria, porque son temas que para el mundo son afines. Por eso en el mundo secular son utilizados. La fe bíblica nunca es usada de forma indiscriminada, egoísta o para mover a Dios a la voluntad humana. La fe bíblica, al contrario, es para salvación. La fe bíblica es más conocida como una actitud de fidelidad a Dios. Entonces, la confesión positiva surge con estas declaraciones de fe más como una imposición o mandar a Dios a cumplir los deseos egoístas de quien hace una declaración. Inciso B, la teología de la prosperidad. Esta falsa enseñanza tiene sus raíces en conceptos calvinistas de tiempos de la Reforma que identificaban la economía de las personas, del cristiano, como una evidencia clara de la gracia de Dios sobre él. Esta doctrina dice que cualquier sufrimiento en el cristiano es por falta de fe. Bajo estas ideas, un cristiano pobre y enfermo
es un cristiano fracasado o que vive en pecado. Definitivamente todo esto va en contra a las verdades bíblicas, porque hay muchos ejemplos de héroes de la fe que no fueron prósperos, que quizás estuvieron con una situación económica difícil, otros que quizás estuvieron enfermos. Por tal motivo, esta doctrina no tiene fundamento bíblico tampoco. Ahora, Dios bendice conforme a su voluntad, me refiero a económicamente, conforme a su voluntad y como Él quiere, conforme a su soberanía. También una de las maneras bíblicas para ser prosperado es honrando a Dios con nuestros bienes, y Él se compromete a bendecirnos, siendo generosos con los necesitados, ahorrando y también con el trabajo de nuestras manos. Una persona que trabaja y se esfuerza es prosperado. Quiero leerles Josué 1 del 7 al 9. También aquí se relata otros de los elementos importantes para la prosperidad. Le dice Dios a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. En conclusión, esta doctrina tampoco tiene fundamento bíblico. Punto número 3. Manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo en el neopentecostalismo. Es decir, algunas manifestaciones que ellos mencionan, al menos son 3, pero son muchas y variadas, mismas que carecen de fundamento bíblico exegético y que evidentemente también se extralimitan al principio de 1 Corintios 14:40 que leímos al principio, pero hágase todo decentemente y con orden. La primera de estas doctrinas erróneas que ellos practican o manifestaciones que ellos mencionan en sus reuniones es la borrachera santa. Esta falsa enseñanza la basan en Efesios 5:18, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ellos enseñan que los salvos pueden beber tanto del Espíritu Santo que literalmente su comportamiento es el de un borracho, un ebrio, cuyos sentidos se alejan de la cordura. Esto tampoco va de acuerdo al principio bíblico que hemos leído, que dice que todo lo que se hace en la iglesia debe ser para edificación y aparte debe hacerse decentemente y en orden. Es bien conocido por todos que la actitud de un ebrio no es decente. Siempre hace cosas indecentes. Entonces, esta enseñanza que ellos practican también tiene de alguna manera sus principios, son espiritismo o hasta en ocasiones manifestaciones de demonios. Existen muchos videos que usted puede buscar en YouTube acerca de estas manifestaciones, los cuales le recomiendo que si en alguna ocasión los ve, los tome con mucha seriedad y con mucho cuidado. Como les mencionaba al inicio de este video, estas doctrinas iniciaron en los años 50, 60 y todavía se ven en algunas congregaciones neopentecostales. Inciso B, la risa santa. Esta falsa enseñanza dice que las personas comienzan a reír y no paran hasta que el espíritu la suelta. Esas supuestas risas más parecen manifestaciones de demonios. Esta es otra de estas doctrinas que ellos enseñan. Todo bajo el principio o la idea de que querían buscar algo más, una manifestación más. Esto evidentemente fue aprovechado por el diablo y por algunos quizás espiritistas para meter este tipo de cosas a esas iglesias que hacían apertura a todo lo que quiera llegar. Esta es una de las cosas que como asambleas de Dios siempre tratamos de cuidar.
Nunca permitir doctrinas que son de dudosa procedencia o principalmente no son bíblicas. Estas imágenes que usted ve en esta diapositiva son imágenes efectivamente de una de esas reuniones. Usted puede ver a dos señoras tiradas riéndose, a hombres y mujeres también en la siguiente imagen tirados riéndose, de manera que reflejan un lugar donde no hay orden. Inciso C. Ahí dice A, pero es el inciso C. La sanidad divina en el neopentecostalismo. Esta enseñanza la usan para motivar una supuesta gran fe que mueva montañas, a lo que le llaman una siembra grande. En esta doctrina se les motiva a la gente a dar una siembra de una ofrenda grande para poder recibir un milagro. Entonces esto está en contra a los principios bíblicos también. Nosotros, los pentecostales, verdaderamente sabemos que Dios tiene poder para sanar, pero nunca mediante una ofrenda o mediante una siembra, como le llaman ellos, o como una fe de una siembra grande que mueva montañas. Eso va contrario a lo que dice la palabra de Dios. Dios sigue sanando, sigue libertando, aunque no olvidamos que nos dejó también la ciencia médica para poder nosotros acceder a ella y también recibir la sanidad de esa manera. En conclusión, el verdadero cristianismo no es manipulación en ninguna de sus prácticas. Al contrario, navegamos con la bandera de la fe y la razón. Nuestro Dios es un Dios de orden. Todo lo que se hace en la iglesia debe tener orden, y el orden principalmente lo marca los principios bíblicos, las bases bíblicas. Hay dones que podemos ejercer en la iglesia, ministerios que debemos cumplir y un fruto espiritual que evidencia nuestra madurez. Siempre bajo el principio de hágase todo decentemente y en orden. Estas doctrinas erróneas parecen innovadoras, parecen en algunas ocasiones a muchos les pueden parecer atractivas o verdaderamente espirituales, pero mientras no tengan sustento bíblico no debemos hacer caso a ninguna de ellas. Este es el anzuelo de esas enseñanzas, cosas nuevas, cosas sobrenaturales. Sin embargo, vuelvo a recalcar, nosotros haremos siempre lo que esté de acuerdo a las bases bíblicas, al texto bíblico. Muchas ocasiones estas personas, debido al desconocimiento bíblico, caen presa de esos falsos maestros. Nosotros, los pentecostales, no debemos olvidar el principio bíblico de hágase todo decentemente y en orden. La práctica y la evidencia nos ha dicho que esas ideas neopentecostales no son así. Jesucristo, hablando sobre la obra del Espíritu Santo, dice estas cosas en Juan 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y estas manifestaciones del neopentecostalismo no hacen eso. No hablan de un Dios que condena el pecado, no hablan de un Dios justo, ni mucho menos practican la justicia. Hermanos, deseamos que esta lección le motive a esforzarse cada día por amar la sana doctrina. Dios les bendiga y guardemos esta enseñanza en nuestro corazón.